ha sido una medida no muy saludable, no muy técnica, y es más, como siempre, se atropella a la ciudad y no se le resarce el daño de ninguna manera. Estamos ya en estudios con Elvis Santi, el ingeniero de transportes, muy entendido en la materia en cuanto a infracciones, en cuanto a multas, a sanciones y también en cuanto a reordenamiento vehicular, en cuanto a el tránsito caótico que tiene Lima Metropolitana. Acá hemos, Elvis, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal? noches. Muy buenas noches, Tito. ¿Qué Muchas tal? gracias por la invitación. ¿Qué te pareció el reordenamiento que inició a partir del martes de la ATU de las empresas que circulan por las vías de los corredores complementarios? Estaba escuchando al ingeniero Pardavé atentamente sus comentarios y hay un problema recurrente en la autoridad, ¿no? Toman medidas a veces drásticas que no piensan en los usuarios. La autoridad tiene como finalidad darle una seguridad, una calidad en el servicio de transporte a la ciudad de Lima. Entonces, si ellos realizan cambios drásticos y no comunican las medidas que se van a tomar y, como se decía, no se hacen las marchas blancas, se va a generar un caos. Todos nosotros como ciudadanos tenemos un plan de vida, tenemos una estructura de viaje, tenemos un presupuesto para realizar nuestro viaje a nuestro trabajo. Si la autoridad de la noche a la mañana sorprende a la ciudad, porque no todos han estado informados, entonces genera un caos, genera una violencia. Yo pienso que la autoridad debe ser más prudente, mucho más estratégico, mucho más técnico, utilizar todas las plataformas de información posible para comunicar un cambio. Vas a cambiar la vida de millones de peruanos, de limeños en este caso. Entonces, esa medida no es buena, no es saludable, porque genera el caos. A partir de ese momento se genera una psicosis social. ¿Y mañana qué va a pasar? ¿Pasado qué va a pasar? Se tiene que reestructurar todo un plan de vida para la ciudad. En ese sentido, pienso yo que ha sido una medida no muy saludable, no muy técnica, y es más, como siempre, se atropella a la ciudad y no se le resarce el daño de ninguna manera. Hubo muy poca información, ¿no? Acá lo dijimos la semana pasada, estuvimos con un vocero del ATU anunciando precisamente el reordenamiento del tránsito vehicular o de estas empresas que circulan por las vías de los corredores. Pero efectivamente, pues a veces se les va la mano, ¿no? Debe haber dado un poco más de tiempo para que la población, para que los usuarios que suben todavía a las combis y las cúster de empresas formales, ya no estamos hablando de las piratas, se enteren y sepan dónde abordar su micro, ¿verdad? Porque un día pues, los chicos se van a la academia, a la universidad o a trabajar, probablemente tomen el carro a 3 cuadras de la casa y de pronto pues esa unidad ya no pasa a 3 cuadras de la casa, pasa a 5 o a 6. Tiene que levantarse más temprano, llega tarde al trabajo, llega tarde a los estudios. Lo peor de todo es que nosotros tenemos muchos años ya tratando de reordenar la ciudad y hasta ahora no hemos logrado, porque no tenemos unos planes estratégicos acordes a la realidad nacional. Cualquier modificación que se haga y se desatiende a los usuarios, inmediatamente vamos a tener la presencia de los transportistas informales. En manos de los transportistas informales, la inseguridad vial, los accidentes, el desamparo en caso de siniestros de tránsito, está al acecho. Entonces la autoridad tiene que ser estratégico. Ellos sabían muy bien que iban a estar presentes los piratas, los transportistas informales. ¿Qué han hecho frente a esa situación? No solamente hubo carencia del servicio, sino también hubo violencia. Entonces, toda esa inseguridad, la municipal, en este caso la ATU, tiene que asumir su responsabilidad. No puede ejecutar trabajos de ese índole sin haber planificado, sin haber consensuado con los usuarios. Como dice todos los estudios, el transporte formal, entre comillas, no transporta ni el 15, 20, 18% de los viajes de Lima. Es poquísimo, ¿no? Es poquísimo, es poquísimo. Es más, no tienen la flota suficiente como para atender. Nosotros, la demanda. Como cuando hacemos un estudio, hacemos el estudio, tenemos la hora punta, la hora valle. En la hora punta significa que tenemos que tener una flota con la capacidad de atender todos los viajes de esa hora. ¿Qué pasa si no logramos atender? Entonces van a aparecer los transportistas informales. Es por eso que
Tenemos más de 200.000 taxistas en la ciudad de Lima y muchos de ellos informales. Ahora, ¿por qué existen taxistas informales? Porque no han planificado la ciudad para poder renovar el parque automotor del sector taxi. Entonces las personas se quedan con su vehículo que ya no son, que son obsoletos, y cuando ellos quieren entrar al sistema, las exigencias del sistema hacen que estos no puedan acceder. Por ejemplo, le piden sistemas, años de antigüedad. Entonces, 15 años. Un automóvil con 15 años de antigüedad ya no puede, digamos, brindar el servicio de taxi formal independiente, ¿no? Ahora, y yo pienso que el taxista, de repente, si lo hubiésemos educado en su debido momento, con planes a futuro, hubieran tenido una renovación del vehículo. Automático. Ahora, si a eso nosotros le sumamos la manera como se fiscaliza, cómo se sanciona, no es posible que una papeleta pues tenga 5.000 soles, le cobro los 5.000 soles y de ahí queda. O sea, todas las papeletas que se pone al transportista se hace con un fin recaudador. En la nueva tabla de infracciones del ATU no hay una sola infracción en el cual se pueda decir, como has cometido esta infracción, tienes esta falta, te vamos a reeducar, te vamos a formar. No hay, solamente es cobrar. Entonces, la sanción debe ir acompañado de una reinducción, de una formación. Si el ATU tiene una estructura, de repente pueden armar una academia o las escuelas de conductores en concordancia, de acuerdo, hacer un formato, no solamente sancionar, sino educar. ¿Por qué esa persona llegó a esa situación? Por desconocimiento. Entonces el tema del transporte en nuestra ciudad pues pasa por una situación muy difícil y no creo que con la gestión de ATU, que tiene muchas limitaciones, se pueda solucionar el problema, porque no es tema de la autoridad, es tema de los empresarios que tienen que invertir inmensas sumas de dinero para darle un transporte a la ciudad. Si el Estado no le garantiza una inversión segura, ningún transportista va a invertir un vehículo. Porque un vehículo, cualquier empresario, cualquier transportista sabe que para recuperar el dinero de un vehículo, mínimo 10 años. Entonces, es un problema que la ciudad tiene que enfrentar y se ve pues que la autoridad no está capacitado, no tiene la capacidad como para poder solucionar el problema del transporte en poco tiempo. Tenemos mucho tiempo para vivir con este problema. Vamos a ir a una breve pausa comercial y al volver vamos a ampliamente analizar la nueva tabla de infracciones de taxis y de colectivos, precisamente, que entra ya a aplicarse a partir del 15 de agosto, porque se ha dado una suerte de un mes de marcha blanca. Vamos a volver con esa información, Elvis. Ok, Tito. Está en estudios nuestro colega, nuestro partner, que siempre nos visita sábado a sábado, el ingeniero Elvis Santi. Elvis, ¿cómo estás? En el corte hablábamos que a partir de este martes 15, mira, coincide con que Exitosa se verá a partir del martes 15 Movistar en el canal 34, la ATU va a empezar a aplicar las nuevas sanciones por infracciones a los taxistas y a los colectiveros, o bien llamados también piratas, ¿no? ¿Cuáles son tus apreciaciones? Bueno, la autoridad desde que se ha creado tiene un objetivo, reordenar la ciudad caótica del transporte. Entonces, una de las herramientas que tiene el Estado es dar las leyes, normalizar, legislar. En ese sentido, con esa facultad que tiene, está pues ya publicando las infracciones al sector transporte. En este caso, han tomado en consideración al sector del transporte especial, o sea, los taxistas en general. Y hay una tabla que ya se publicó y se va a hacer aplicar a partir de esta semana. Entonces, lo que nosotros queremos a través de este programa, contigo, Tito, es que nuestros conductores estén informados sobre la sanción que se les va a aplicar en cuanto no cumplan con las obligaciones que el ATU ha propuesto en esa tabla. Entonces, les vamos a pedir a todos los transportistas que estén atentos, dado de que vamos a hacer una lectura, un análisis de cada infracción que se ha publicado ya a través de la resolución presidencial del ATU. ¿Te parece si vamos viendo los cuadros para ir analizándolo? Claro. En pantalla vamos a colocar los cuadros de las nuevas sanciones, del nuevo reglamento de infracciones y multas que la ATU está aplicando a partir de este martes 15 para los taxistas y los colectiveros también, ¿verdad? Son sanciones muy drásticas, ¿no? Sanciones
que cada vez se va a aplicar a aquel conductor y también al pasajero si es que no cumple con las reglas, ¿verdad? Vamos con el siguiente cuadro. A ver, revisemos la tabla, vamos a hacer una lectura bien rápida. Dice, infracciones, vamos a hacer una lectura de todas las infracciones muy graves. Dice, infracción del propietario o conductor. Aquí estamos sancionando por el mismo hecho a dos personas, propietario y conductor, ¿no? Ofrecer y o prestar el servicio público de transporte en la modalidad de taxi sin contar con la autorización otorgada por la ATU. En este sentido tenemos al propietario, 2 UIT, que vale 9.900 soles. Ahora, hagamos una evaluación. ¿Cuántos vehículos que están brindando el servicio de taxi tienen ese valor del precio del vehículo? Entonces, esos vehículos prácticamente se van a ir pues a la cochera y ya va a desaparecer del transporte. Luego tenemos al conductor, tenemos un OIT, 4.950 soles. Entonces, ¿cuánto gana un transportista al mes? Casi 15.000 soles. Claro, por la misma infracción se suman 15.000 soles prácticamente. Entonces el vehículo desaparece. Tanto al propietario como al conductor. Así es. Y ahora lo peor de todo es que la deuda va a quedar y esa deuda puede generar un embargo. Si ese propietario o ese conductor tiene una cuenta en el banco, a través del proceso administrativo vamos a llegar a embargar ese dinero que tiene para pagar la multa. Estamos hablando de los colectiveros o del taxista que sin tener autorización... Cualquier persona que no tenga autorización del ATU. Así es, de cualquier manera, de cualquier forma que lleva... Primero, ¿qué es el servicio de transporte de pasajeros? El servicio se configura cuando hay un cobro por medio. Por ejemplo, si yo llevo una persona y cobro un dinero por ese servicio, entonces estoy brindando el servicio de transporte. Ese acto representa esta sanción. O sea, no podemos brindar el servicio si no tenemos las acreditaciones, las autorizaciones. Nosotros necesitamos formalizar. Ahora el ATU está aperturando para que todas las personas que no están formales se formalicen. Entonces, si usted decidió ser un transportista del taxi, formalícese. Ahora, es cierto que va a haber un grupo importante de que no van a poder formalizar por muchas razones, porque tiene la licencia suspendida, porque el vehículo no cumple con los requisitos, o de repente el vehículo no está pues como para ya continuar porque ya se le pasó los años. Entonces la persona que decide ser taxista ahora lo tiene que pensar bien. ¿Por qué? Con una infracción desaparece su carro y él se queda endeudado de por vida. Entonces, o sea, aquel, técnico profesional que sale de su trabajo a las 5 o 6 de la tarde y decide colocar su sticker de taxi en el parabrisas, si la policía lo interviene, está obviamente infringiendo la norma. A ese conductor, por prestar ese servicio, digamos, sin tener la autorización, fácilmente, y si él es el propietario, le aplican la multa que estamos viendo. Las dos multas, como propietario y como conductor. Así es. Que casi 15.000 soles. Claro, ¿por qué? Porque la ley habla de los dos. Ahora, hay una cosa interesante aquí. Nosotros, desde hace mucho tiempo, tenemos personas que hacen su trabajo y al término de su trabajo salen y hacen ese famoso recurseo, ¿no? Recursear, buscar algún ingreso adicional, pero nosotros como ciudadanos tenemos que ser conscientes que estamos llevando vidas humanas. Por lo tanto, es una gran responsabilidad llevar una vida humana. En ese sentido, el Estado tiene que actuar para proteger a esa persona, a ese pasajero, a ese usuario. Por eso salen las normas. Entonces, no podemos permitir que una persona improvisada se atreva pues a llevar un pasajero. Imagínate que una persona no ha descansado correctamente o de repente durante el viaje tiene una distracción o genera algún riesgo. Entonces, esa persona participa en un accidente de tránsito, tiene como pasajero una persona y esa persona genera todo un derecho. Por lo tanto, llevar un pasajero es de suma responsabilidad y va a ser sancionado. Pedimos a todas las personas que hacen ese tipo o practican ese tipo de trabajo, tengan cuidado, que no lo hagan. Pero va a ser imposible, ¿no? Porque imagínate quién controla a esas personas. Entonces, la capacidad de fiscalización del ATU es muy limitada. Entonces, esperemos pues que los usuarios, o sea, los pasajeros, aprendan a consumir un transporte formal, ¿no? Los vehículos a partir de la fecha van a estar identificados de color amarillo o a través de otra forma de identificar que el ATU ya las ha establecido, ¿no? La identificación de los... Entonces, aquí también es parte de la responsabilidad de los usuarios. Nosotros como usuarios podemos ayudar a ordenar la ciudad. Entonces, aprendamos a consumir
Un taxi seguro, un taxi formal. Y identificar un taxi Así formal independiente, ¿verdad? Ahora hay plataformas digitales. No es aquel que se coloca No. un sticker en el parabrisas, ¿verdad? El ATU tiene plataformas digitales que tranquilamente podemos aprender a usar y ver si es formal o no es formal. Porque se ha dado muchas veces de que hay muchos transportistas que ni siquiera tienen SOAT, revisión técnica, entonces ¿con qué seguridad viajamos? Eso es lo que tú llamas recurseo. Claro, lo hace con un vehículo particular cuando debió haberse inscrito formalmente ante la ATU con un SOAT un poco más costoso, ¿no? Porque está llevando pasajeros con la revisión técnica a razón de 2 veces por año, ¿verdad? Y la licencia de conducir. Y la licencia de conducir, ¿Por qué? Porque la licencia de conducir tiene que ser profesional, como mínimo la 2A. A2A. Entonces estas personas que no tienen ni siquiera muchos no tienen la experiencia, no tienen la categoría, entonces y encima llevas una familia. Con una licencia particular. Con una licencia particular. Taxi. Entonces prácticamente está bien que la autoridad sancione, ¿no? El problema es que a mí me gustaría evaluar esta tabla de infracciones de acá de 3 o 6 meses para ver cuál ha sido el resultado, cuál es el efecto que ha tenido, ¿no? Entonces pienso que es interesante hacer un análisis, que la ATU haga un análisis permanentemente para ver o corregir algunas estrategias para poder identificar. Es más, la autoridad dentro de su competencia puede hacer una fiscalización en gabinete, puede ir a las empresas formales y en el mismo lugar citarlos. Señores, mañana tenemos una visita técnica, queremos que todos sus taxis estén aquí o una parte de la flota queremos aquí en situ. Y no de repente generar también peligro, riesgo en las vías, porque hemos visto que muchas veces la autoridad fiscaliza en tránsito, es decir, van a encontrar en flagrancia, pero si nosotros tenemos a los transportistas que tienen una base, podrían ellos ir a verificar in situ si cumplen o no cumplen con las condiciones técnicas mínimas para brindar el servicio. Entonces, tiene que también realizar algunas estrategias para dar una buena fiscalización a los usuarios. Ahora, hay que hacer un llamado también a la Policía Nacional, que cumpla su trabajo y que, digamos, sancione ejemplarmente a estos conductores que se están recurseando como taxistas, ¿verdad? Y no, digamos, deberían llegar a la comisaría, deberían imponer esa multa y no quedarse en el camino, ¿no? Efectivamente, uno de los problemas que nosotros tenemos como país es la falta de fiscalización y la mala fiscalización. Así como hay buenos policías, también hay malos policías. Es una pena que todos los días vemos cómo los policías pues cometen abusos, no cumplen con sus procedimientos. El hecho que tenga la investidura de la autoridad no significa que vamos a atropellar o vamos a abusar. Yo quisiera saber, ¿no?, si en otras partes del mundo, Europa, Estados Unidos, un policía recibe un sol, un dólar, un euro, 5 euros. Lamentablemente la imagen de la policía está por los suelos. Y muchas veces hemos salido contigo, Tito, y hemos visto cómo en los operativos los policías les tiran la mano a los transportistas para pedirles coimas. Y es una realidad, no lo podemos tapar. Exacto. Entonces, esa fractura de la autoridad hacia la sociedad está generando un desorden, un descontrol. Cualquier conductor sabe que en una esquina puede solucionar su infracción con 5 o 10 soles. Pedimos también aquí a la Inspectoría de la Policía Nacional, al director de la policía, que sancione drásticamente a esos malos policías, porque también tenemos que felicitar a los buenos policías. En ese sentido, para que esta ciudad funcione necesitamos una fiscalización. También hay una deficiencia en el tema de la capacitación a los fiscalizadores, ¿no?, de la ATU o de cualquier institución. Entonces, cuando hay una buena fiscalización y es justa, entonces el administrado se tiene que someter. Vamos con la misma infracción, pero ofrecer o prestar servicio público de transporte especial en la modalidad de taxi sin contar con la autorización de servicio otorgada por la autoridad, ¿verdad? Así pero es. En el caso de que cometa un accidente de tránsito, la multa es mayor, ¿verdad? Claro, cuando se comete un accidente de tránsito, de oficio se activa la cancelación e inhabilitación del conductor. En este caso están ratificando la sanción a través de la inhabilitación nunca más al volante. Al propietario, 19.800 soles. En este caso se duplica la sanción al propietario, ¿no? Prácticamente otro problema que nosotros tenemos que cuando un vehículo es siniestrado, yo no entiendo por qué el Ministerio de Transporte lo registra y le debe dar de baja, porque hay muchos vehículos que han sido dañados
en sus sistemas importantes siguen transitando y eso genera un peligro a la ciudad. Vamos con el siguiente cuadro. ¿Sí? En la infracción, la T6, ¿no? Estemos la T6, dice, atentar contra la integridad física de los fiscalizados durante la realización de sus funciones. Si nosotros observamos la tabla, se está sancionando el comportamiento de las personas. Y es lamentable, y reitero, de que ninguna de las infracciones tiene como recomendación o como un adicional la educación, la capacitación. Solamente nos vamos a la sanción económica. Por ejemplo, este es comportamiento, ¿no? Es la actitud. ¿Cómo debemos formar a los conductores para que brinden un servicio? Aquel chofer que agarra golpes a un fiscalizador. Paga y ahí queda, ¿no? En este caso, la sanción va, la multa, una OIT, cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener una nueva licencia. Entonces, aquella persona que no respeta a la autoridad va a tener que perder la licencia de conducir de por vida. O sea, ni siquiera es que yo le pego aquí a la autoridad al auto y me voy mañana al transporte de mercancías, no. Sin el licencia. conductor está inhabilitado. Recuerda que independientemente si es un taxista formal o un pirata. En este caso, primero pongo las dos infracciones. Uno por pirata que no tiene la autoridad y luego le pongo la infracción que está agrediendo a la autoridad. Si un taxista independiente formal agrede a un fiscalizador, entonces, también se le impone esta multa. En este caso pierde la licencia de conducir porque es inhabilitación y cancelación definitiva. El vehículo, internamiento del vehículo. Entonces, como vemos, las dos infracciones que estamos haciendo lectura es la pérdida de la licencia de conducir. Es una infracción muy grave. El siguiente cuadro. La T7, ¿verdad? Prestar el servicio de transporte especial en la modalidad de taxi, sin mantener activo el sistema de control y monitoreo durante todas las acciones que se destinen a la prestación del servicio y durante la prestación del servicio contratado. En este caso estamos hablando del famoso GPS. La idea de la autoridad es saber qué están haciendo los conductores, porque recuerda que nosotros tenemos el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y en esa norma indica cuál es el periodo de conducción continua. La ley dice que si nosotros conducimos 5 horas continuas debemos descansar 1 hora. No sé de qué manera la autoridad está viendo este tema de control. Entonces, por cada 2 horas de conducción continua le damos media hora de descanso. Entonces, la idea es que también el transportista tenga esos descansos para que pueda trabajar con seguridad, porque una persona que está fatigada no garantiza una conducción segura. ¿Actualmente hay eso o no? No se está aplicando. Espero que con esta medida se cumple ese control de descanso. O sea, todos los taxistas formales independientes van a tener en su vehículo un GPS. Así es. Monitoreado por la ATU. Pero el reglamento debe fijar cuántas horas de trabajo debe tener un taxista formal. Claro, en la norma está. Lo que pasa es que hay que enlazar. O sea, a mi punto de vista solamente es para controlar qué estás haciendo, pero debemos aprovechar esta herramienta para también ver el tema de la conducción, porque una persona que trabaja muchas horas continuas pierde control del vehículo. Recuerda que nosotros como Estado tenemos que garantizar la seguridad y salvar las vidas, evitar los accidentes. Entonces esto podría ser una herramienta interesante para que se pueda fiscalizar ese... Pero ¿cómo se valida si es que un conductor está en ese vehículo? Porque de repente el propietario alquila en 2 turnos, alquila el vehículo en el día y en la madrugada también. Mira, en otras partes del mundo se utiliza el tacógrafo. En Europa, cualquier conductor que sube un bus o un camión o a cualquier tipo de vehículo está siendo fiscalizado las horas de conducción, porque ahí está el peligro. Si una persona conduce muchas horas, va a causar accidentes. Entonces, se debe aprovechar esa herramienta como para poder controlar ese tipo de riesgos. Y la manipulación también del GPS, ¿no? Claro. Por ejemplo, el transporte interprovincial de pasajeros cuenta ya con los servicios GPS. Y se ha observado que hay malos transportistas, malos conductores, que desconectan pues el GPS para que no puedan ser sancionados por el exceso de velocidad. Entonces, la idea también es que a través de este mecanismo pues, se pueda observar qué conductores están excediendo la velocidad y no están respetando las velocidades establecidas en las vías.